Queridos paisanos, hace 40 años el artista alemán Wolf Fostel, en cuyo Museo de Malpartida de Cáceres nos encontramos, nos dijo: son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida. El temor siempre había sido la excusa para que nuestro pueblo no lo intentara, y había quienes querían seguir utilizándolo cuando nos decían que 2013 sería el peor año de la crisis. Pero superar lo desconocido era precisamente lo único que podía cambiar nuestra vida. Nos hemos proyectado con una mirada distinta hacia el mundo. Hemos sido inconformistas, hemos tenido una actitud abierta y gracias a todo ello solo hemos necesitado 2 años y medio de gobierno para poder anunciaros hoy que por primera vez desde hace 6 años, en 2013, hemos bajado el paro en Extremadura y además hemos subido la afiliación a la Seguridad Social. En ninguno de los 4 años del gobierno anterior se consiguió. Este era un objetivo para 2014 que ya hemos conseguido en 2013. Por eso vamos a liderar una revolución industrial en nuestro campo con la que debemos ganar tamaño internacional y más peso exterior en los mercados clave para Extremadura. Y aquí, como estamos demostrando, no vamos a permitir ni presiones ni vamos a aceptar inmovilismos, sean de personas que dicen que son de Izquierda Unida, del Partido Socialista o del propio Partido Popular. Nuestro liderazgo será colaborativo y por encima de cualquier interés estará siempre defender las cosechas de nuestros agricultores y la gestión responsable del dinero de todos los extremeños. Pero creo sinceramente que el municipalismo debe participar mucho más en la ejecución de los programas que impulsamos. Por eso vamos a avanzar en la cesión de soberanía a nuestros municipios, no solo en más iniciativas a nivel local, como hasta ahora ya hacemos con vuestros alcaldes y alcaldesas, sino a partir de 2014 vamos a requerir más de su participación en clave regional y también a nivel comunitario. A través de nuestros municipios vamos a gestionar de una manera más eficaz algunos de los fondos europeos. Debemos de cuidar de vosotros como hicisteis con nosotros. Por eso, por primera vez en nuestra región, los extremeños con pensiones más bajas, que son los que tienen pensiones no contributivas, van a recibir una paga complementaria este próximo mes de enero de 200 euros. Nuestros empleados públicos saben que cada ajuste que ha venido de Madrid, este gobierno ha estado siempre apoyándoles, a diferencia de otros gobiernos autonómicos. Por eso quiero deciros que vamos a seguir prestigiando como merecéis, no solo como hemos hecho, aprobando un decreto de teletrabajo, reconociendo vuestro mérito oficialmente, devolviendo los 44 días devengados sin esperar una sentencia, sino que vamos a seguir luchando porque se os pague todo lo que aún se os debe. El adelanto de la paga extra de este año se hará efectivo el día 3 de enero. El mensaje del pueblo extremeño es claro y contundente: desideologizar los temas fundamentales. Extremadura apoya una reforma de la ley del aborto por consenso. Necesitamos una ley del aborto que conecte con la sociedad, que sea reflejo de la España actual, la que inicia 2014. Y para ello, las posiciones se tienen que acercar. Es por ese estilo en la acción de gobierno por el que 30 años después España va a pagar su deuda histórica con Extremadura. Serán como mínimo más de 300 millones de euros que nos ayudarán a seguir avanzando en la nueva Extremadura que estamos construyendo. 50.000 millones de las antiguas pesetas que nos van a permitir consolidar la transición económica que estamos liderando y dejar definitivamente el tiempo de dificultades al que todos nos hemos sobrepuesto. Por eso cualquier autonomía o nacionalidad que no lo niegue nos va a tener siempre enfrente. En el próximo modelo de financiación autonómica debemos ser objetivo 1 para España, como lo somos para Europa. Para nosotros,
la pela también es la pela. Necesitamos de la mano izquierda y de la mano derecha para construir el centro. Y desde Extremadura vamos a defender siempre un estilo de hacer política en el que lo único importante sean las ideas y las personas para construir con humildad más Extremadura, más España y más Europa entre todos. Vamos a seguir avanzando hacia el crecimiento político, económico y social de nuestra región, superando todo aquello que nos debilita, creyendo en nosotros mismos, sintiéndonos extremeños y venciendo con ello todos nuestros miedos, conscientes de que lo que no conocemos de 2014 será una vez más lo que realmente nos sorprenda. Felices fiestas, Urte Berrión, Bon Ani, feliz Ano Novo, feliz Año Nuevo.